Hola, buenas tardes a todos y un gusto reencontrarnos un domingo más de estas charlas que llenan el alma, que llenan de inspiración, en las que por estas circunstancias que el mundo está viviendo, que parece que girara en el sentido contrario, tuvimos que cerrar espacios físicos, pero nos dio la gran ventaja de abrir otros espacios virtuales en el cual podemos llegar de repente a muchísimo más gente, y eso es lo que hoy en día está pasando con ese lugar mágico que tenemos en el Deportivo, que es la Galería Pedro Gerson. La galería está físicamente cerrada, pero virtualmente llevamos un buen tiempo con esta galería abierta y en la que cada domingo estamos conociendo a un nuevo artista que en algún momento estuvo presente en la galería, pero hoy tenemos un encuentro virtual con cada uno de estos artistas. Hoy con el placer inmenso de recibir a Esther Ginsberg, una queridísima amiga. Les prometo que vamos a disfrutar increíblemente de esta charla que vamos a tener hoy. Esther, bienvenida. Un gusto tenerte en este espacio del Deportivo. Un millón de gracias, gracias por todo este apoyo, por esta apertura y por esta manera de compartir con todos nosotros en nuestras casas. Muchas gracias. Gracias a ti. Justamente de eso se trata, de que entremos a la casa de cada uno de nuestros socios a presentar al artista, a la persona. De repente vamos a una exposición, puede ser en nuestra galería, puede ser en un museo, y no sabemos qué hay detrás de esa obra, de esa escultura o de ese cuadro que está colgado. Y creo que lo padre es poder tener este acercamiento y conocer a la persona, quién está detrás de esa obra. Si me permiten, voy a leer una breve semblanza de quién es Esther Ginsberg, que nos acompaña hoy. Esther nació en la Ciudad de México en 1967. Cuenta con una amplia trayectoria artística que la ha llevado a convivios con alfareros indígenas, hasta simposios de escultura monumental en hielo y acero en Estados Unidos, Canadá y México. Ha incursionado en diversas disciplinas artísticas, tales como dibujo, pintura, grabado, litografía, cerámica, joyería, escultura, entre otras. Su obra es parte integral de importantes colecciones, tanto en México como en el extranjero. Ha participado en importantes proyectos, tales como retratos vivos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ha creado múltiples preseas, entre las que se destaca Rompe con el Cambio Climático para la COP13 de Semarnat, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Premios SECAS para el Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable y el Premio al Mérito Ecológico para la Semarnat. Mayor reconocimiento en el campo de la ecología de nuestro país. Ha realizado alrededor de 80 exposiciones colectivas y más de 60 exposiciones individuales, entre las que se destaca, voy a leer algunas de las vastísimas exposiciones que has tenido. En el 1995, Ritmos y Rituales, en la Galería Excentric del Estado de México. 1996, Fuego Interno, justamente en nuestra Galería Pedro Gerson. En el año 96, Ciudades, Legado del Tiempo, Galería Las Jaulas de Polanco, la Ciudad de México. En el 97, Mirada de Ángel, en el Museo de la Ciudad de México. En el 99, El Silencio del Ángel, en el Museo de Arte de Querétaro. En el 2000, El Silencio del Ángel la llevaste al ex convento Tiripetio de la Universidad Michoacana. En el 2001, Esculturas para el Museo de la Ciudad de León, Guanajuato. 2001, Testimonios Urbanos en el Museo del Pueblo de Guanajuato. 2001, Las Reglas del Juego para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de la Ciudad de México. 2001, Estrategias del Juego en el Tecnológico de Monterrey, en el campus de la Ciudad de México. 2002, El Ángel del Olvido para la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca de la Ciudad de México.
2002, Rostros del Ángel Caído para la Galería de José Clemente Orozco para la Universidad Autónoma Chapingo. 2003, Íconos. En el 2003 también, Ciudades y el Exilio, en nuestra Galería Pedro Gerson. En el 2003 también, Retrospectiva para la Sala de Exposiciones del Edificio Central del Instituto Mexicano del Seguro Social. En 2004, Proyecciones en Hierro, Centro de Cultura San Ángel en la Ciudad de México. 2004, Crónicas del Tiempo, Museos de Bellas Artes de Toluca. 2006, Visión Femenina, la Secretaría de Economía. 2008, Exposición Retrospectiva, Centro Cultural de México en San Antonio, Texas. 2015, The Other Side of the Coin, Embajada de México en Dublín. 2016, instalación Día del Muertos en la Embajada de México en Canberra, en Australia. 2016, instalación La Catrina para la Federation School en Melbourne, Australia. Entre tantas otras que podríamos seguir leyendo. Me da una pregunta, Esther, ¿cómo llega una mujer mexicana, paisana, a exponer a lugares como la Embajada de México en Dublín o en Australia? ¿Cómo llegas a eso? Híjole, te digo la verdad, llegas a través del trabajo, de la persistencia, de la disciplina y del coraje de llegar, porque no hay otra. O sea, finalmente es muy curioso porque gran parte de mi trayectoria la he realizado a través de instituciones del gobierno, sin tener ningún vínculo, ningún político en familia, nadie. Y te digo la verdad, o sea, creo que finalmente en la vida el esfuerzo es un boomerang. Lo que tú avientas tiene que regresar a ti de la misma manera. Es energía, es esfuerzo, es dedicación, es esperanza, es creer, son demasiadas cosas que cuando te mueve la pasión, y es la pasión para compartir y para de una u otra manera enriquecer a tu entorno, las cosas te regresan de una misma manera. Te quiero decir que es muy curioso porque tampoco no vengo de una familia de artistas. De hecho, mi Zeide, que venía de Europa, mi mamá quería estudiar arte y mi Zeide le decía que eso no era para una familia decente. Mi Zeide ha sido mi maestro en vida y finalmente es lo único que me da miedo. Digo, algún día cuando tengamos el encuentro que sea hasta 120 años, que me diga, híjole, ¿cómo te metiste? No sé si fue algo que me marcó en la vida. Mi mamá siempre fue una mujer muy creativa, nos fue induciendo hacia las manualidades, el arte. La verdad es que estoy muy agradecida porque nos hizo a todos ser gente realmente muy creativa. Siempre teníamos manualidades, actividades manuales. Teníamos una pequeña casa de campo y en esa pequeña casa de campo cada quien decoraba una de las ventanas, habían vitrales en las puertas, la cocina tenía mosaicos que cada quien decoraba. O sea, finalmente entiendo esta influencia, aunque no fui artista de carrera, de familia, por decirlo así, sí hubo esta influencia muy fuerte de ser creativa, de ser artista, de valorar el arte. Mi papá toda la vida nos llevaba a Fonart, a todos estos lugares de artesanía, íbamos a talleres de artesanos en la República, porque bajamos mucho dentro de la República, y siempre con esta intuición, más que intuición, con esta apreciación hacia el arte, la cultura, la artesanía, y también una apreciación enorme, al menos de mi papá, y que me lo heredó inmensamente, este amor a la naturaleza, que no hay mayor ejemplo en la vida más que pues, ver la magnificencia y la magia que tiene la naturaleza para entenderla como arte y para tomarla como fuente de inspiración para seguir adelante, ¿no? Entonces, aunque nunca estuve vinculada ni con artistas, por decirlo así como tradición familiar, como otras familias que son todos artistas, ni con políticos, acabé haciendo arte y gran parte en instituciones del gobierno, que una puerta se abría otra y de otra puerta abría otra y de otra puerta llegaba otra, y así fue como fui logrando reconocimiento sin palancas, sin nada, a través del trabajo. Yo me oponía mucho cuando me invitaban a hacer un reportaje pagado en prensa. Yo decía, si el trabajo lo amerita, invítenme. Si el trabajo no lo amerita, tengo que pagar ese espacio, perdón, pero prefiero no participar. Entonces, como que fue que lo logré a través del trabajo y a través de la perseverancia y a través de la dedicación, y se fueron abriendo las cosas porque lo que se hace bien y lo que se hace con buena intención regresa a ti, te digo, como un boomerang,
de energía positiva que sigue construyendo, ¿no? Y eso en cualquier disciplina de la vida, o sea, no solamente en el ambiente artístico. Las cosas buenas es como tú dices, es un boomerang. Una cosa buena va a traer a otra cosa buena. De eso se trata la vida, ¿no? Esther, hablas mucho de la influencia de tu familia, pero ¿tuviste alguna formación profesional respecto al arte? O sea, en algún momento de tu vida dijiste, esto es a lo que yo me quiero dedicar y voy a ir a una escuela de arte, o fue la pura inspiración. No, te voy a decir, es muy curioso porque a lo largo de mi vida había esa fijación o esa atracción o ese gusto por ver el arte, por degustar lo bello, por ver las composiciones, por ver las esculturas, por ver que eso creo que también fue parte de mi formación del acercamiento que me hizo mi papá hacia la naturaleza, porque insisto, la naturaleza tiene una gran belleza y es una gran magia que de ahí surge realmente todo, ¿no? O sea, cualquier artista, cualquier persona, cualquier terapeuta estando en contacto con la naturaleza, logra enriquecerse esa energía productiva, constructiva y bella, ¿no? Me fui dando cuenta a lo largo de mi vida que en lugar de tomarme fotos mías en el espacio, en los museos, en las ruinas arqueológicas, eran fotos y fotos y fotos y fotos de esculturas, de cuadros, o sea, siempre estaba vinculado con la arquitectura y con todas estas técnicas concomitantes que son socias del arte en particular, ¿no? Empiezo a estudiar diseño de modas, yo termino, salgo de una escuela de la Red Judía Extraordinaria, que es el Colegio Yavne, y me voy a estudiar al Colegio Peterson por cuestión de querer ampliar mi idioma y tener un bagaje cultural un poco más amplio. Me topo un poco con la disyuntiva con que el colegio en ese momento no estaba incorporado a la SEP y me toca a mí sufrir este cambio de incorporación, de que mis papeles no funcionaran y que tenía que volver a empezar cuando tenía realmente muy buena calificación y muy, muy buen promedio. Entonces, no sé si volver a empezar, regresarme o qué hacer. Continúo estudiando, le echo muchísimas ganas, acabo la prepa en 2 años en lugar de 3 años, termino de 17 años mi preparatoria, me voy a Israel a hacerme Akshara un año, como un año de servicio, de experiencia, que ni siquiera lo hice en grupo, lo hice personal porque mi intención era ver la experiencia de vivir como la mayoría de ciudadanos israelíes y no limitarme a un kibutz que era el 3% de la población. Me voy a trabajar a la ciudad, empiezo a desempeñarme allá como buen adolescente, a vivir una vida distinta, la libertad y la independencia. Y regreso a México, empiezo a estudiar diseño de modas en una escuela que era la más reconocida en su momento, que se llama Janet Klein Fashion Design School. Yo quería realmente estudiar biología y no pude estudiar biología porque no tenía el certificado de preparatoria mexicana, lo que tenía era el high school. Entonces empiezo a tener una serie muy fuerte de problemáticas, trato de revalidar todos mis estudios en la UNAM, no se puede, y empiezan a surgir una serie de problemáticas porque yo tengo high school y no tengo, o que tenía un super promedio y todo muy bien, y acabé en 2 años y demás, pero con la problemática que en México no era validada. Entonces empiezo la carrera de diseño de modas, que eso era lo que en su momento podía, en lo que decidía que más seguía, y muy cercana al área había un intercambio cultural de japoneses que tenían cerámica de alta temperatura, que fue la primera universidad de cerámica a nivel de toda Latinoamérica de alta temperatura en toda esta área. Y eso, tomar esos cursos de cerámica y empiezan pues, un poco mi fascinación hacia el arte, hacia la cerámica en sí, que es la conjunción de los 4 elementos, que es la tierra, que finalmente es lo que conforma la cerámica, el sílice, el espato, el caolín, que es la cerámica y el barro, el agua, que es lo que hace que esto sea una pasta plástica, el aire, que es lo que seca la pieza, y el fuego, que es la que la consolida una vez que la metes al horno. Entonces son ese tipo de ideas, pues yo las consideraría incluso hasta místicas, que me empiezan a fascinar, empiezo a adentrar, corro la gran suerte de entrar con un grupo de japoneses, esta organización se llama MOA, Mokishi Okada Organization, es una organización japonesa hoy en día mundial, y pues la verdad que el gran privilegio fue que esta gente lo tomaba súper en serio,
que era una disciplina total y absoluta, que son gente realmente muy perfeccionistas, que son muy dedicados, y empiezo como con esta formación muy disciplinada, muy ordenada, con muy buena entrega. Empiezo a hacer cerámica, me obsesiono, abro mi taller de cerámica en mi casa. Casualmente, mira, la vida da muchas vueltas porque yo creo que todas las cosas que se te dificultan, finalmente cuando las superas o cuando las rebasa la vida o las rebasas tú con el control de tú tomar el control de tu vida, pues te acaban trayendo privilegios y esfuerzos y recompensas mayores. No sé, me remonto un poco a la Kabbalah, que dice que toda problemática es como dar a luz y recibir la recompensa como recibir al hijo después. Lo creo fielmente. Trato de entrar a la universidad que ellos abren en Toluca, y entonces de cerámica, pero ya universidad formal para poder hacer la carrera con ellos, y resulta que no me aceptan en esta ocasión porque yo soy casada. Entonces digo, ¿pero qué tiene que ver? Si suena extrañísimo. Ajá. Dicen, qué pena, pero la mujer tiene que estar al servicio del hombre y hay cosas que no pueden controlarse, como es tener hijos. Digo, señores, perdónenme, estamos en pleno siglo XX, hay métodos Sí. anticonceptivos. Llevo a mi esposo para que hable con ellos, pero él está de acuerdo. Y me dicen que son las filosofías del espacio y que es parte de los requisitos, que le dan mucha pena, pero que no puedo entrar. Entonces, pasan los años, me preparo, me empiezo a dedicar, empiezo a hacer muchísimas exposiciones, compro un horno, empiezo a trabajar. Incluso en ese entonces yo estaba ejerciendo con el que después fue mi esposo, diseño de modas, que ejercí y diseñé una línea de ropa durante más de 3 años que vendía al Palacio de Hierro. Entonces, en la parte de atrás de lo que era mi oficina tenía un pequeño taller para poder aprovechar los tiempos. Y entonces ahí trabajaba durante el día lo que era el trabajo convencional, que era lo que estábamos haciendo en pareja, como para pues, crear un ingreso para ambos, y en la parte de atrás un pequeño taller de cerámica con todos mis implementos de cerámica, que era curiosísimo, ¿no? Increíble, increíble. Y empiezo con ellos, me empiezo a meter, te digo que esta formación fue maravillosa, es un grupo, la verdad, te lo digo, admirable. No solo tienen centros de salud en Japón, 18 años después de haber estudiado con ellos, tengo el privilegio de poderme ir con ellos a Japón y entender toda esta filosofía de vida, del alimento orgánico, de vivir cerca de la naturaleza, de apreciar las flores, de estas terapias tanto emocionales, físicas, y nutricionales a través y con esa cercanía total y absoluta con la naturaleza y el arte. El arte lo consideran como parte de una filosofía de vida integral. Entonces, me enriquezco muchísimo de esta filosofía, de este grupo en particular, y empiezo con la cerámica, me meto de lleno, empiezo con un grupo de ceramistas que se llamó el Centro Cerámico, que variaba la cantidad, a veces éramos 8, a veces éramos 10 artistas, ceramistas, y empezábamos a trabajar como ceramistas para hacer exposiciones a nivel nacional, profesionales de cerámica. Y empiezo así, me meto a la cerámica, me meto de lleno, de una manera obsesiva. Creo que es parte de mi carácter, como que meterme, conocer, estudiar, investigar, hasta dominar, y probablemente una vez que siento que tengo el control y el dominio de la disciplina, pues brinco a otra cosa que me lleve a un conocimiento futuro, ¿no? Ahí un poquito de lo que hemos visto de tu trayectoria, no sé si es el momento en que saltas al trabajo con materiales de reciclado. O sea, no sé si cronológicamente estoy en lo correcto, pero en un momento tú pasas a trabajar con materiales reciclados. Me da mucha curiosidad porque entiendo que cuando tú trabajas con cerámica, tú empiezas de cero, o sea, tú creas desde, como decías, están los 4 elementos y tus manos crean algo desde cero, o sea, tienes el barro, tienes el agua y empiezas a formar algo. Pero cuando tú trabajas con material reciclado, y digo, después vamos a ver algunas imágenes de tu trabajo, trabajas con material industrial, o sea, es algo como que lleva el proceso inverso, algo que tenía otra función, no sé, una máquina, tú la transformas en una obra de arte, pero son materiales que ya están, pedazos de lata, tornillos,
incluso materiales mucho más rígidos de lo que puede ser el trabajo en barro, que es, lo que hace el alfarero, ¿no? Claro. Es la maravilla del alfarero. Me estás haciendo recordar, hay un rezo muy bonito que se lee en Yom Kippur, que en una de las partes dice, así como Dios, nosotros somos el barro y Dios es el alfarero que nos hace quienes seamos. Digo, es un rezo a mí me llena mucho cuando cada año en Yom Kippur lo recitamos. Y me viene esa imagen del alfarero que empieza algo de cero, pero tú te vas de eso de cero a al proceso completamente inverso. Mira, antes que nada, me encanta que tomes el tema de la religión de Yom Kippur y de Dios. ¿Sabes qué? Soy sumamente creyente, respeto Shabbat, respeto las fiestas. Creo que he tenido esta oportunidad de tener este acercamiento, de crecer en una escuela religiosa donde realmente tuvimos el conocimiento de una abuelita que era muy religiosa. Casualmente, la esposa de mis de ellos, el que no me deja, bueno, no el que no me deja a mí, el que no deja a mi mamá entrar, porque también las circunstancias no eran de opulencia y tenían que trabajar para ayudar a la familia, eran emigrantes, llegaron a México sin nada, pero esta misma esposa de Miss Zeide era sumamente religiosa y ortodoxa, mientras Miss Zeide era mundista y ve sus papeles de ingreso a México y dice pensador universal. Entonces era como que esta y es algo muy padre porque cómo seguir jugando a través de mi vida, a través de la tradición judía, de la formación judía, de la espiritualidad que es la que me enriquece y me llena día a día, de esta creencia fiel en Dios y de esta, ¿sabes qué? Finalmente el arte es una meditación en movimiento. Y finalmente me han pasado momentos en los que creo la obra y ni yo estoy consciente de lo inmersa que estoy en esta meditación, que cuando termino digo, ¿quién hizo esto? O sea, sí creo que hay una espiritualidad inmersa en todo esto, que finalmente viene el canal divino, viene de Hashem, y enriquece a la persona, llena a la persona y la conduce y la premia y le abre puertas, como tú dijiste, a espacios y a caminos que uno ni siquiera se hubiera esperado, ¿no? Después de empezar la cerámica, empiezo a buscar alternativas. Recuerdo haber ido, por ejemplo, a San Carlos a tratar de entrar como oyente. Y entonces el director me dice que no puedo entrar porque no tengo la preparatoria, porque era un requisito especial, y luego déjeme entrar de oyente. Mira, de esas cosas que pasan a través de los años, que por eso te digo que la dedicación y el trabajo te lleva todo. No después de no haberme permitido entrar porque era la filosofía de vida, de filosofía o requisito de la institución que había que respetar, que finalmente las reglas las ponen ellos, que es no poder entrar casada, me hablan años después para que vaya a dar conferencias en la universidad. Recuerdo que me hacen unos pagos simbólicos con los que yo salgo de ahí y me voy a comprar mi primer caballete. Así te lo juro, o sea, era de esto compro mi primer caballete, de ahí brinco otra técnica. Lo mismo me pasó en San Carlos, que casualmente quien no me dejó entrar a estudiar y me dijo que no era factible, que no era posible. Años después tengo una exposición en la Lotería Nacional y me pide que esté presente la misma persona que era el director de esa institución, que si me puede llevar a todos sus alumnos porque le encantó la exposición y que quiere dar una visita guiada conmigo. Entonces, de estas cosas que la vida, por eso te digo que creo que es bien importante y para mí sí es un mensaje hacia todo mundo decir, no se paren al primer obstáculo que tengan en la vida. Ese obstáculo es parte del aprendizaje, es parte de mostrar la fuerza, el interés y las ganas que uno tiene para poder sobrepasar ese obstáculo y continuar avante. Y estoy segura, como lo dice la Kabbalah, después de un gran sufrimiento, después de un gran esfuerzo, después de una gran dedicación, viene la recompensa. La recompensa llega tarde que temprano. Y por eso se abren las puertas, por la bendición divina que nos ha dado tantas oportunidades y me siento agradecida día con día y el Modéani de todos los días decir, gracias Dios por permitirme abrir los ojos, poder encauzarme y encaminarme hacia un día productivo, constructivo, positivo y creativo, porque esa es mi función, porque a través de la creatividad es como me muevo y es mi gasolina finalmente. Pero gracias a la oportunidad que Dios nos da día a día de poder abrir los ojos y poder encauzar toda nuestra energía hacia un día mejor
¿sabes qué? Que no pase en vano, porque la vida pareciera que es eterna y pareciera y que son incontables los días, pero perder un día es perder una oportunidad más de ser quienes queremos ser en la vida, ¿no? Empiezo, después de la cerámica, empiezo a investigar diferentes técnicas en diferentes espacios. Había un espacio maravilloso que pertenecía al Seguro Social en el sur, en la calle Juan Ramón, al otro lado de la ciudad, que sí me implicaba un viaje largo, pero yo decidía que yo tenía que estar desde la mañana hasta la noche porque había talleres abiertos. Entonces empiezo a estudiar cuánta técnica había ahí, la verdad te lo digo, desde esmalte sobre cobre, esmalte sobre fuego que se trabaja en joyería, que son los famosos enamels, empiezo a trabajar talla en madera, empiezo a trabajar cerámica también con un gran amigo que estuvo, Nemesio Estrada, que estuvo con nosotros también en el centro cerámico. Empiezo a trabajar escultura, empiezo a trabajar joyería, empiezo a trabajar dibujo, empiezo a trabajar como que diferentes técnicas. Y posteriormente, en algún momento de mi vida, que no fue inmediato, fue muchos años después, empiezo con el reciclaje y la razón es porque mis papás, ellos tenían una empresa de muebles y trabajaban en troquel muchas de las partes que tenían para las sillas, las bases, que le ponían unas rodajas, que eran giratorias para los muebles en sí de oficina, y todo el material de desperdicio que ellos producían a través del golpeteo de los cinceles, fue algo con lo que yo conviví desde muy pequeña. De hecho, por ejemplo, me iba a las máquinas, veía los tornos, me quedaba, te juro, embobada, hipnotizada, viendo cómo estos tornos se lubricaban con una que yo le llamaba una leche blanca porque era una solución de agua con aceite para lubricar las máquinas, y cómo a la hora de estar trabajando los husillos, que eran unos tubos sólidos de metal, empezaban a surgir estas rebabas, que eran rebabas metálicas maravillosas con colores azules y tornasoles morados. Yo me quedaba encantada y con mucho cuidado separaba estas rebabas que eran sumamente filosas y cortantes y las coleccionaba y tenía mi colección porque eran fascinantes. Entonces también me metía con el hierro, también me metía con todo esto, y un buen día le dije a mi papá, oye, hay posibilidad de que me des el desperdicio que están sacando ustedes, quiero trabajar unas cosas con reciclaje. Y empiezo ese desperdicio, que no me fue suficiente, que tuve que acabar, pero sí fue la iniciación y el porqué, que tuve que acabar yendo a pesaderos industriales, que son lugares de desperdicio industrial, a comprar más de ese material para poder continuar trabajando, porque ya yo requería diferentes formas, diferentes piezas. Sabes que mi papá era un hombre muy inteligente y él armaba máquinas. Cuando él era muy, muy creativo y él sabía las necesidades que él necesitaba para poder producir ciertas partes, y entonces él generaba sus propias máquinas a través del ensamblaje de piezas. Entonces me llevaba a mí a unos lugares a donde vendían las piezas y con esas piezas rearmaba todo. Y siempre me daba... Claro. Permíteme, Esther, mientras nos estás platicando de esto, quiero compartir imágenes de parte de tu obra con material reciclado, para que, o sea, podamos entender cómo este proceso que nos estás contando, cómo llega a la obra que vamos a ver. Perfecto. Si quieres, tú continúa. Entonces, el poder visitar estos lugares donde tenían piezas industriales me daba a mí también la posibilidad, mi papá me compraba siempre alguna pieza que quería y conservo hasta la fecha engranes, imanes, y empiezo a trabajar con este material, me vinculo con esto y le empiezo a agarrar el gusto. Esta serie en particular se llama Ciudades Legado del Tiempo y son ciudades que trabajé a través de desperdicio industrial chatarra. Y fue muy curioso porque me invitan a hacer una exposición en Polanco, en un espacio abierto que se llamaba Las Jaulas de Polanco, una galería abierta al público dentro de un parque, y casualmente se conmemora el aniversario del temblor del 85. Yo tuve la suerte de no estar en México cuando fue este temblor, estaba yo en Israel, pero creo que me impactó mucho el verlas, pues oír las noticias y ver lo que estaba pasando y pensar, cuando hago el aniversario 11 años después para esta exposición, tenía un poco en mente
como que contrarrestar esta fuerza negativa que destruyó nuestra ciudad y cómo volver a edificar a través de material que ya era de desperdicio, y empiezo a hacer una serie de ciudades que en su momento eran grandes metrópolis, que a través del tiempo, a través de los años, a través del paso de la humanidad, se iban a convertir en ruinas arqueológicas. Esta pieza en particular es Jerusalén, y hablo del centro del mundo de las religiones monoteístas, tanto el Islam como el cristianismo, como el judaísmo, y diferentes símbolos en ellas, y trabajo con los más variados elementos, desde tapas de mofle, que creo, no sé si se está viendo mi flechita, no sé si la alcanzan a ver, Vivian, para ir indicando. No. No se ve, ok. No, bueno, no, pero mira, déjame ampliar, creo que por ahí tenemos parte de lo que es el mofle, si amplío un poquito yo la imagen. no sé si se alcanza a ver porque se pixelea mucho, creo que es mejor observarla de lejos, porque ya veremos otras, pero en general es trabajar con materiales que uno pensaría que ya no tienen ningún uso, que se fueron a la basura, y reestructurar con ellos nuevamente arte. Y es este concepto de todo lo negativo se puede reedificar, reestructurar y redireccionar hacia una causa positiva. Este en particular es una mirada a Jerusalén, y tenemos, creo que más, por ejemplo es un puerto de Manaus en Brasil, que podemos ver en la parte de abajo, son la parte de abajo de planchas. Es un puerto muy pobre en Brasil, que casualmente es productor de caucho silicón, con lo que yo trabajo mis moldes cuando tengo que hacer reproducciones, ya sea en fibra, en resina o en bronce. Cuando trabajo la cera perdida tengo que hacer reproducciones, y es con el material que se fabrica aquí. Este se llama Manaus, y ¿tienes alguna otra más de estas ciudades? Sí. Tenemos aquí otras imágenes. Este, por ejemplo, es Pisa, que se conoce la torre, más no se conoce la catedral. Y pues, la catedral se inclinó y la torre se inclinó y la catedral quedó en pie, entonces es muy famosa la torre, más no la catedral. Y trabajo con una serie de desperdicios, desde materiales de construcción, por ejemplo, todos estos arquitos que están en la parte de abajo son con cadenas de bicicleta, engranes, balastras. La verdad le perdí, no sé, ya no me acuerdo cuántas piezas hice, pero hice muchísimas ciudades, tuve realmente mucho, la gente le gustó mucho, tuvo mucho éxito. Esta, por ejemplo, se llama Pórticos de Roma, y son diferentes puertas de entrada a la ciudad de Roma, y podemos apreciar tubos, resortes, mangueras, en algunas ocasiones servilleteros, unas bocinas recortadas, en cantidad de material de reciclaje, que fue cuando yo me di cuenta que no me podía limitar al desperdicio industrial que tenían mis papás, y fue cuando empecé a buscar pesaderos industriales, que no eran los lugares más amenos, más sin embargo, para mí era como un Disneylandia, porque iba encontrando las piezas, iba pensando qué iba a hacer con ellas. Y ¿Cómo es ese proceso de tu trabajo con el reciclaje? ¿Encuentras las piezas y en base a eso que encuentras ideas lo que vas a hacer? ¿O tú tienes en mente qué es lo que quieres hacer y buscas el material para hacer eso? Cuando compro las piezas me encantan, me fascinan, y automáticamente la mente empieza a volar y empieza a crear ideas mentales para qué poder generar con ellas. En el taller anterior que tenía, era un taller donde tenía un patio que pues comúnmente sí estaba tirado de fierros, porque eran los fierros que yo iba eligiendo, y una vez que los tenía ya exhibidos, subía las piezas al taller y empezaba a soldarlas y empezaba a unirlas. Si me preguntas cuál es el procedimiento, o cómo, en qué momento llega el eureka, o en qué momento llega ahora sí como que el momento creativo, ahorita voy a crear esto. La verdad, creo que el momento creativo, y eso lo sugiero a todo el mundo, o sea, no es una musa que llega de la nada, es una musa que llega trabajando, estando en acción, y que es cuando las cosas se presentan. Yo creo que mi mente empieza a trabajar una serie de ideas, y una vez que las tiene dominadas mentalmente, surgen. Por eso creo que también brinco a tantas disciplinas, porque creo que como la mente y la imaginación es ilimitada, requiero de técnicas ilimitadas, y por eso creo que me he enriquecido con un carácter
no indomable, pero sí insaciable de buscar y buscar y de aprender y de conocer y de buscar diferentes técnicas y diferentes cosas que me puedan servir, porque finalmente todo lo que aprendemos en esta vida es una herramienta adicional que uno nunca sabe cuándo la puede llevar a uso. Y finalmente yo Exacto. creo que no hay nada de darlo for granted, ni tomarlo de menos, ni ver las cosas peyorativas, porque hasta una plática cotidiana con una persona fortuita en una calle nos puede dejar una marca y una huella a nivel espiritual, a nivel emocional, a nivel artístico, a nivel de aprendizaje. Finalmente en esta vida todo lo que vivimos tiene una razón de ser y todo tiene una causa que aunque no la veamos inmediatamente o no la entendamos inmediatamente, forma parte de nuestro bagaje, de nuestro data mental y va a estar ahí acumulada o va a estar en espera, en stand-by, hasta que pueda ser usada a nuestro favor como una herramienta, una característica, un adjetivo adicional, una herramienta más para poder utilizarla. Aquí en casa se ríen de mí, me dicen que soy la Swiss Army, porque dicen que cada día otro accesorio y otro gadget, ¿no? Me encanta eso, Esther. Me gusta mucho el concepto que le das al material reciclado, digo, el concepto filosófico de algo que de repente ya no tiene valor, es basura, pero cómo tú puedes ver lo positivo en esa situación para sacar de ahí una obra, o sea, renacerla. Y me viene mucho a la mente el momento que estamos viviendo actualmente, el momento de digo, esta pandemia mundial, esto que te digo que es un mundo que empezó a girar en el sentido contrario, que es una situación de mucha duda. ¿Qué va a pasar? ¿Qué estamos viviendo? ¿Qué viene? ¿Cómo va a seguir funcionando el mundo? Y un momento en que la mayoría de la gente ve algo negativo de lo que está pasando, de sentirse encerrado, de sentirse frustrado, de situaciones muy difíciles que mucha gente está pasando, de haber perdido el trabajo, de haberse enfermado o de haber perdido físicamente a alguien. Pero sin embargo, hay una luz. Así como en el material reciclado, eso era basura y fue algo que se desechó. En esta situación que estamos viviendo hoy en día también hay una luz y también podemos buscar lo positivo que tiene esto. Y entiendo que has trabajado en este periodo también de buscarle ese lado positivo a este periodo que estamos viviendo. Si no me equivoco, la obra que vemos detrás tuyo es una obra que estás haciendo ahora en este proceso, ¿verdad? Así es, mira, creo antes de caer en lo de la pandemia, creo que fue parte de mi formación, que mi mamá siempre fue una persona muy positiva y eso me marcó mucho porque ella siempre decía, no elijas el trabajo que te gusta, aprende a que te gusta tu trabajo, búscale el gusto a tu trabajo y así seguirás, porque finalmente yo creo que las elecciones de vida, pues sí, en ocasiones sí las tenemos, pero en ocasiones no, y tenemos que aprender a lidiar con las circunstancias que se nos presentan en la vida. Yo creo que las problemáticas son una presente en la vida de cualquier persona, en la vida de cualquier ser humano, incluso ser vivo, que tenemos tropiezos, que tenemos dificultades, que vemos en ocasiones que no podemos continuar con lo que teníamos planeado o que habíamos futuriado o que habíamos generado en nuestra mente como esta gran expectativas a ciertos, ya sea incidentes, eventos, resultados, y finalmente la vida da muchas vueltas, ¿no? Entonces yo creo que uno tiene que manejar la alquimia, uno tiene la obligación de manejar la alquimia en su persona, en su carácter, para poder volcar y darle un giro total a las cosas. Por azares del destino he caído en cuestiones espirituales, en cuestiones de sanación, de medicina, soy acupunturista, he caído en muchas diferentes disciplinas y entre todo esto estudié para ser coach de aplicación mental, una técnica mexicana de Coco Ríos que te habla también de cómo manejar las herramientas en tu vida y cómo buscar el lado positivo y cómo a través de tu pensamiento generas realidades.
uno sí genera su propia vida. Si una persona se la pasa lamentando, lo que está trayendo son lamentaciones y problemas, porque algún beneficio le deben de traer ser víctima y algún gozo debe traer, o algún, como decíamos en la aplicación mental, algún caramelito cubierto que le trae positivo esto, ¿no? Sin embargo, si tú te enfocas que a salir adelante de tu problemática, sea cual sea, y tratar de entrar con la alquimia y transformarla, transmutarla, y si no, por lo menos pensarla y hacer este cambio, transmutación, esta alquimia mental y pensar en lo positivo para atraer lo positivo, te tienen que llegar cosas positivas. Entonces, parte del juego que he trabajado inconscientemente en el arte, y por eso reciclar, y por eso reedificar a través de algo que no sirve, y por eso trabajar con cosas que no sirven para demostrar que sí se puede obtener de la basura y de lo feo algo bello y positivo, que sí se puede reedificar a través de lo que ya se cayó. Y parte de esta constante en mi vida me lleva, por ejemplo, al encuentro, hago una exposición de estas mismas ciudades en el Colegio de Arquitectos, y se me acerca una persona y me dice: maestra, estoy muy interesada en hacer algo con usted, la espero en República de Perú número 2, en el fideicomiso del Centro Histórico. Y yo me presento ahí a la cita, salgo muy contenta, salió un proyecto nuevo, una puerta abrió otra nueva, y vamos caminando para proyectos nuevos, porque finalmente me alimento de esos proyectos a futuro, de esos planes para hacer cosas nuevas. Y entonces salgo de ahí y me topo con la escultura del Ángel de Independencia, que se cayó en el temblor del 57. Y vuelve esta constante, por eso como que me seguí con este hilito, porque viene esta constante de algo que está destrozado, lastimado, que se cayó, que hago todo un texto, la verdad, maravilloso, a mí me encantaba, que hablo de cómo después de haber dominado Paseo de la Reforma desde las alturas, porque finalmente está coronando el monumento o sea, la independencia, y ver, o sea, de una manera casi arrogante desde las alturas a la Ciudad de México, a nuestros Champs-Élysées, nuestro Paseo de la Reforma, y codearse con grandes empresarios y grandes gentes de los edificios circundantes, cómo se cae, pierde esa belleza intrínseca en su momento de escultura clásica, se abolla completamente, pierde ciertos tapones geométricos, y cómo, por ya no ser bella, la guardan, y por no ser bella no acaba en la colección de algún político importante, porque no está bonita, y acaba en un lobby de un edificio del centro histórico, y convive con los garnacheros y los que venden frituras y cosas afuera. ¿Cómo es el contraste de la vida, no? ¿Cómo? Déjame compartir una imagen de ese ángel caído. Digo, para poner en contexto, estamos hablando del temblor del año 57, cuando el ángel se cae. O sea, la figura del ángel se cae. Creo que es esta. No sé si estoy en lo correcto, Esther. Estás en lo correcto. Esta es la escultura original. Fue muy curioso porque cuando la veo, le pregunto al policía: oiga, ¿y esta escultura de quién es? Pensando yo que era de Javier Marín, que somos colegas y trabajamos juntos en la fundición en Xochimilco, vamos juntos a trabajar por allá, nos conocemos muy bien. Yo dije: wow, qué maravillosa escultura. Y el policía me contesta: no, señora, pues sí es el ángel. Digo: ¿cómo que sí es el ángel? Sí, señora, pues es la cabeza original del ángel. Entonces, casualmente, esta es la cabeza clásica del Ángel de Independencia, que se cae en efecto en el temblor del 57, y claro, el golpe de esa altura hace que se abolle, que se explote, que estos tapones que se ven geométricos, que forman estas formaciones negras, se le boten, y empiezo, en ese momento que salgo de ahí, empiezo a estudiar historia y me meto a súper profundidad a ver quién fue el que hizo el monumento al Ángel de la Independencia, que fue Antonio Rivas Mercado, un arquitecto renombrado de la época. ¿Quién fue la modelo que posa para este ángel, que es Antonieta Rivas Mercado, que es su hija? Su hija, ajá. Exacto, que posa. Empiezo a estudiar porque el señor se va a Europa a conocer diferentes monumentos, y para mi forma de ver se basa un poco en el monumento en Berlín de este famoso obelisco, que es una Victoria alada como la nuestra. La Victoria alada de Samotracia, ajá.
esta Victoria en particular, este ángel de independencia no es hombre ni mujer, sino que es una nicte, una Victoria alada, como lo dices. Y empiezo a profundizar y me topo en una ocasión, en una exposición que tuve en Guanajuato, me topo con un libro, de hecho en segunda mano, que habla de las cartas que le escribe Antonieta Rivas Mercado a Manuel Rodríguez Lozano, un pintor de la época con un amor imposible porque ella se enamora de él. Ella tuvo una influencia importantísima en México en cuestión de cultura y fue mecenas de varias orquestas. Trabajó en conjunto con Vasconcelos, que en cuestión de cultura fue muy bueno, en cuestión de antisemitismo era una persona muy racista y eso me apena mucho, pero creo que enriqueció y en conjunto enriquecieron mucho. Y en cuestión de novela rosa, fue su amante. Fueron amantes. Terrible, terrible, porque fíjate, él estaba enamorado de ella, ella estaba enamorada de un pintor que es Manuel Rodríguez Lozano, que es extraordinario pintor, muy, pues un poco depresivo, pero él era homosexual, y entonces el amor, pues claro que nunca iba a llegar, y era este amor utópico que nunca se dio. Entonces era como un trío terrible y una historia bastante fuerte, porque mientras Vasconcelos la amaba y lo idolatraba, ella amaba al pintor, y a su vez había una tercera persona que fue su esposo, el señor que es bueno, que fue el suegro de Catherine Blair, porque tienen un hijo. Escribe esta novela que se llama La Victoria Alada, creo que sí, tienen un libro maravilloso de Catherine Blair, que habla del ángel de la independencia y de toda esta historia familiar. Ella tiene se llama si no me equivoco, el libro se llama Bajo la sombra del ángel. Tienes razón, es que son cosas que tengo mucho tiempo de... Maravilloso libro, súper recomendable. Exacto. Bueno, pues me empiezo a adentrar en la vida de una manera obsesiva, a leer la vida de ellos, a leer las cartas estas que son fascinantes. Es una historia, de verdad que es una narración romántica bellísima, porque ella le escribe las cartas a Rodríguez Lozano, pero con una narración y contando su vida que está viviendo. La historia es muy trágica porque ella termina suicidándose en Notre Dame. En Notre Dame. Así es. Fuertísimo. Y yo empiezo a trabajar con este ángel, me meto incluso a leer una historia verídica de quien trabajó como maestro de obras dentro del Monumento a la Independencia, porque fue un monumento que duró muchos años en edificarse, y empiezo como que a ver todas esas facetas, ¿no? Como que tratar de investigar y adentrarme y empaparme del tema, y empiezo a hacer una serie que se llama El Silencio del Ángel, que la inauguro en el Museo de la Ciudad de México. De hecho, inauguro embarazada, inauguro a los 8 meses y cachito, y los comerciantes de la zona, porque a la vuelta hay un callejón que se llama el Callejón del Tabaquero, donde venden muchos materiales para manualidades, decían: maestra, no venga, ya váyase a su casa, está a punto de dar a luz, porque yo creo que es inmensa. Mi preocupación después de montar la exposición era quién iba a recibir la exposición, porque yo a los 15 días di a luz, y quién iba a recibir esta exposición, cómo la iba yo a guardar en mi taller. Este es uno de mis talleres. Yo probablemente aquí yo ya estaba embarazada seguramente, y estas son las muestras, los cuadros que hago de esta interpretación, de este perfil, de este ángel que se cayó, y empiezo a hacer 73 obras, tanto pintura, escultura, grabado, litografía. Esto, por ejemplo, es un grabado que yo tengo mi tórculo y empecé a trabajar en el grabado con lo que se llama colografía, que es una técnica para hacer reproducciones gráficas. Y empiezo a trabajar incansablemente en esta serie también de esculturas a través de estos fragmentos cuadrados geométricos que se le caen, que se le botan. Mira, en esta foto en particular, Vivian, estoy en mi taller anterior, que me encantaba porque tenía una luz cenital maravillosa y todo me entraba de arriba. Entonces era una luz muy, muy, muy buena para trabajar. Si alcanzan a ver del lado derecho mío, a donde hay dos rostros, empiezo a pintar al ángel de la independencia, y después empiezo a pintar como el concepto de la familia. Una de estas obras era tres rostros de este ángel, que eran mis 3 varones en mi vida, mis 2 hijos y mi marido, y otra que lamentablemente no la encontré, se llamaba En Familia, que era
Ellos tres repetidos nuevamente en la parte de atrás como un cuadro, una escultura en hierro como las que se ven también de fondo y la que se veía colgada en otra de las fotos, y el material de reciclaje con el que estaba reedificando y reconstruyendo. Otra vez, como que esta constante, cómo trabajar las fuerzas negativas, reedificarlas, darles una interpretación plástica y volver a generar y crear. Esto es lo mismo. Son piezas industriales que de hecho desconocería y te mentiría si te diría qué uso tuvieron, pero son partes industriales. Alguien me dice que son árboles de levas que funcionan en los coches, y son piezas industriales, engranes y pedazos de metal que fui uniendo a través de soldadura eléctrica para formar estos rostros basados en este ángel de independencia y esta imagen de rostros que vi a través de lo largo de mi vida en museos, y para mí admiro de sobremanera en cuanto a belleza única y exclusivamente, pero en cuanto a belleza, todas las técnicas y todos los logros de belleza universal del arte a través del arte grecorromano. Entonces aquí se plasma un poco de la influencia del arte grecorromano que viví con esta información que fui recorriendo museos en el mundo porque me fascina el arte, y empiezo a hacer este silencio del ángel. Mira, hay una historia muy curiosa. Me hablan de Guanajuato, de una casa de cultura para presentar mis obras, y entro dentro de un programa que Fox lo había, ahora sí que empezado, que se llamaba Una espiral para el arte, y era un poco el concepto de hacer un festival de arte tipo el Cervantino, pero algo más popular para la gente de todos los pueblos. Entonces empiezan con unas exposiciones maravillosas, pero te estoy hablando maravillosas, que se traen obra de Alberta, de grandes escultores, grandes pintores, o sea, traen obra de grandes museos. Me acuerdo que habían traído algo de Durero, habían traído colecciones impresionantes, se las llevan a los municipios, por pequeños que fueran en Guanajuato, cosa que se me hace increíble porque el arte debe ser accesible para todo el mundo, ¿no? Gracias. Dentro de este festival del arte, que se llama Un Cervantes para Todos, y también la Espiral del Arte, me invitan a mí a participar y me itineran en varias sedes, entre ellas, por ejemplo, un pueblo que se llamaba Tiripetío y otro Juan de las Rosas, un pueblo donde me decían que dominaba la brujería y demás. Y llevan a todos lados el arte para que realmente la ciudadanía y el arte sea popular y sea al alcance de todos. Y me llevan a exponer una casa de cultura en Guanajuato. Y estando en la Casa de Cultura de Guanajuato, hice extraordinaria relación con las, porque sabes que suelo relacionarme con la gente, suelo involucrarlos en mi obra, en mi colección, suelo empaparlos del porqué, las historias y todo. Entonces acabo haciendo vínculos muy importantes que cuando desmonto la exposición me siento un poco vacía, porque es como que mi familia temporal se acabó y a otra cosa y volver a empezar. Y es una depresión postparto, o sea, acabé el evento, sí, acabé todo y boom, se acaba la energía y es volver a empezar, ¿no? Y me habla, me acuerdo, Antonio, de la Casa Cultura, y me dice: maestra, estamos muy apenados con usted, fíjese que tenemos un gran problema. Le digo: ¿cuál es el problema? En ese momento había el cambio del PAN y del PRI al PAN, porque el PAN dominó, bueno, estuvo bajo gobierno en Guanajuato muchos años, pero después de haber estado el PRI muchos años, y resulta que el estado donde me tocaba participar era del PRI, uno era del PAN, ellos eran del PAN y los otros eran del PRI, y parece ser que entre la problemática política se desaparece el camión con 73 obras, 73 obras, y me dice: maestra, creo que nos robaron el camión, creemos que es una cuestión política. Yo dije: Dios de mi vida, es una historia de mi vida, es un lapso de mi vida fuertísimo, ¿qué va a pasar en esto, no? Posteriormente se monta la exposición, fue maravilloso, conocí gente maravillosa, me tocaron entrevistas maravillosas. Me acuerdo haber estado, por ejemplo, en Guanajuato, la había expuesto también en el Museo del Pueblo de Guanajuato, un museo con un arquitecto Pichardo, un conocedor impresionante de la obra, que falleció ya, también entablé una relación maravillosa con él, y empiezo, o sea, tuve la oportunidad de montarla en muchos lugares, con anécdotas muy interesantes, con historias sumamente interesantes,
Y sabes que enriquecer mi vida con todo este tipo de experiencias, que pese a ver lo negativo, hay que ver lo positivo. Por ejemplo, tú mencionas Tiripetío. Llego a montar una exposición y casualmente habían tenido la exposición de las mariposas monarcas y todas las mamparas eran color verde limón. Y no es que yo esté peleada con el verde limón porque lo amo en la naturaleza, pero no como fondo de una obra ocre, porque realmente hacía cortocircuito. Entonces, Claro. me topo con el curador de la muestra y le digo, me da muchísima pena, dígame a dónde hay una cómex, voy a empezar a pintar las mamparas. Me dice, no, maestra, que mire, discúlpeme, no puedo, porque se va a echar a perder toda la obra, va a ser una combinación cromática terrible. Y ¿sabes qué? Probablemente, o sea, agarré, me puse el mandil y me puse a pintar las mamparas, me acabaron ayudando, las acabaron montando. Y sí, la gente sabe que soy muy exigente y que soy muy clara con mis decisiones, pero finalmente, ¿sabes que hay tanto trabajo por atrás, Viviana? Hay tanta dedicación, sí hay una dedicación obsesiva, hay una, como te lo dije, una sed insaciable de conocimiento, hay una rutina de trabajar, hay una entrega y una seriedad de hacer las cosas bien, que sí me lleva a ser exigente y pedir que las cosas se hagan bien. Llego, por ejemplo, a Bronzeville, al Museo de los Ferrocarriles en Bronzeville, y tiene todo capelos de vidrio alrededor y la obra no se ve. Y entonces agarro a la curadora y a la que montó la obra, le digo, discúlpeme, presten un mandil y me pongo a montar la obra. Y se quedaron de a 6. En principio genera enemistades, pero posteriormente entiende que Pero hay una... cuando ves el resultado, digo, vale la pena todo ese esfuerzo. Esther, me encanta la plática que estamos teniendo, pero me traen loca que nos faltan 5 minutos, que nos faltan 3 minutos. Estamos a 3 minutos de que nos corten. No quiero dejar pasar la oportunidad. Me encanta esa visión que tienes de positiva, de ser un ser positivo y de transmitir ese positivismo en tu obra. Y lo que hablábamos del material reciclado, cómo de desecho logras crear vida, cómo de una imagen de ese ángel caído haces una obra que de por sí multiplica ese positivismo y esa energía que tú transmites. Y me encantó, voy a compartir ahora apenas unas imágenes, otra obra que hiciste para la Embajada de México en Melbourne, relativo al Día de Muertos, y en la que utilizas materiales que de la misma manera que el material reciclado, materiales que de repente los vemos de otra manera, frijoles, otro tipo de semillas, logras una obra increíble que representa algo tan maravilloso de la cultura de México, que es el Día de Muertos. Ya te digo, tenemos escasísimos minutos, pero no quería dejar pasar de que se vea esta obra increíble que hiciste en Australia. Pues mira, te comento muy brevemente, la invitación a Australia fue todo un reto. Esto en particular, vuelvo a utilizar una tela y un material que ellos tenían de una instalación que hicieron el año pasado. A través de retazos de tela, se me ocurre hacer este mural que es inmenso, porque era inmenso. Estaba yo al frente del auditorio, era yo prácticamente el podio, y trabajé de 9 de la mañana a 9 de la noche acabando este telar con supuestamente la participación de niños que subían como voluntarios a ayudarme. Por ahí te dejé una fotografía de un niñito que lo disfrazan de placa. Y es la idea, aquí por ejemplo, exacto, ¿cómo empiezo a tejer con unas rejas que me consigo por ahí, que pido que me faciliten para poder hacer este mural inmenso? Y cómo volver nuevamente a reedificar, a tomar un botón de esta colorida, maravillosa y sumamente rica cultura mexicana, folclórica, cómo la puedo llevar a través del arte al conocimiento, a esta explosión de colores, a esta reinterpretación a través de material que ya se usó, que probablemente hubiera sido desechado, como son estos pedazos de tela, o ser creativa, ingeniosa, a través de semillas, poner nuestra instalación en la embajada de Canberra en Australia, representando dignamente esta gran cultura folclórica maravillosa, de la cual debemos apreciar todos sus ángulos en México, porque creo que somos
nos enriquecemos y nos llenamos de luz y de color por vivir en un país tan rico, con tanto folclore, con tanta cultura, y tratar de tomar lo bueno dentro de las situaciones malas, aún con la incertidumbre política que estamos viviendo, aún con la incertidumbre de salud que estamos viviendo, incertidumbre económica que estamos viviendo. Es una incertidumbre mundial, pero está en nosotros. Tratar de utilizar nuestra flexibilidad mental, nuestra creatividad. Somos tan creativos como lo es Dios, somos un canal divino de la creación, somos representantes iguales y semejantes a Dios, tenemos el don de crear, y el don de crear no solo se utiliza en el arte, no solo se utiliza en la composición musical, se utiliza día a día en nuestra vida cotidiana, en nuestras alternativas que damos a soluciones cotidianas que se nos presentan día a día. Nadie tiene una vida de color de rosa. Todos vivimos una incertidumbre, porque esto nos demuestra una vez más que no tenemos nada programable ni controlable. Y finalmente pedirle a Dios que nos ilumine, pedirle a nuestra mayor fuerza, nuestra creatividad y nuestra flexibilidad, poder ser flexibles y tratar de utilizar esta gran alquimia para contrarrestar todo lo negativo en hacerlo positivo, y aprovechar este encierro, esta pandemia, esta incertidumbre, en hacer todo aquello que no hemos podido hacer para poder reedificarnos nosotros, crear momentos enteros, consentirnos a nosotros mismos, consentir a nuestras familias, enriquecernos del momento, edificar, unirnos con las almas que todos somos una, y tratar de hacer nuestra mejor aportación y nuestra mejor ayuda para salir de esto la mejor manera posible. Me encanta el mensaje que das, Esther, me encanta el mensaje que lo das a través de tu obra. Mira, creo que la mejor manera de dar un cierre a esta, como dije al principio, esta charla que nos iba a enriquecer a todos. Tenemos saludos, te han estado mandando saludos, quiero leer algunos. Sara Sturman, Esther, muchísimas felicidades. Hermosa exposición. Rosa Mugravi también manda saludos. Miriam Vicas, excelente como siempre. Erlinda Dava Mustri, Esther, me encantan tus reflexiones, no solo sobre el arte, sino sobre la vida, sobre la espiritualidad, sobre el ser humano. En esta charla nos das muchas lecciones invaluables. Te mando un beso muy grande. Saludos también de Judith Malamud, de Hannes Strimling, de Silvia Bialik. Qué hermoso combinas tu trabajo con la religión. Felicidades. Irina Messiano también te manda felicidades. Victoria Brand, felicidades. Eres una gran mujer y qué padre que tienes tantos reconocimientos que te lo has ganado con tu esfuerzo y mucho trabajo. Que Dios te bendiga y te cuide siempre. León Brown también manda saludos. Laura Corman te manda saludos. Fortuna Bensusan. Toby Fishbane, hola Esther, qué gusto reencontrarte en esta entrevista, felicidades por tu trayectoria. Geraldine Lichtenstein, felicidades. Erlinda Dava, eres inspiración siempre. Bueno, tenemos muchísimos saludos. Becky Pop te manda también tus saludos. Sara Sturman. Bueno, gente que nos ha ido acompañando a través de esta plática. Esther, podríamos estar horas. Tenemos muchísimo más de qué platicar. Yo creo que esto merece una segunda parte. Encantada. Pero digo, a ninguna de las dos nos para la boca, así que la podemos seguir cuando gusten, ¿verdad? Y creo que hay muchísimo para seguir platicando contigo. Es siempre un placer, un gusto. Creo que nos dejas un mensaje muy especial, en un momento muy especial que estamos viviendo, como decía hoy, el mundo está viviendo, la comunidad está viviendo, cada uno en su casa lo está viviendo. Creo que es tan importante buscar eso, de repente en ese ángel caído, que muchos podemos vivir metafóricamente, buscarle la belleza, porque seguro ahí la va a tener. Vivian, no me queda nada más que agradecerte inmensamente esta increíble charla que tuvimos. Creo, como tú lo dices, esto es
interminable, podríamos seguir hablando. Yo encantada el día que me quieran invitar. Fíjate que mi cooperación y mi manera de aportar ha sido a través de las herramientas que tengo yo en mi vida, que es la creatividad y el arte. He dado talleres en Zoom, he dado conferencias y es nuevamente la función que tenemos en esta vida es para compartir y para aportar. Y creo que aporto un granito de arena, al menos pidiéndoles que seamos positivos, que le encontremos siempre el lado positivo a las cosas, que no nos boicoteemos a nosotros mismos, que utilicemos todas nuestras herramientas para salir adelante y para entender que las cosas no siempre están como nosotros las programamos, que el tener grandes expectativas nos lleva a grandes decepciones y que hay que fluir con la vida como la vida se nos va presentando. Todos somos canales de Dios. Somos privilegiados por tener una religión que nos ayuda y nos esfuerza y nos compromete con todos los demás a aportar, a ayudar, a ser positivos y a tratar de ayudar en las circunstancias que estemos. Entonces yo creo que ese es el mensaje. Conéctense con su lado positivo, transmuten las fuerzas negativas en positivas, construyamos un nuevo ser, construyamos una nueva realidad. Después de la tormenta va a venir la calma y creo que lo que tendremos en resultado como humanidad tendrá que ser mucho más positivo, productivo y fructífero para todos. Me encantó, me encantó. Esther, muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado esta tarde tan inspiradora y de tanto mensaje positivo. Quiero agradecer, como siempre, a todo el equipo de profesionales del Deportivo que hace posible de que tengamos estos encuentros, de que el Deportivo siga abierto, funcionando, con tanta vida y con tanto positivismo por delante, de manera virtual, como lo estamos haciendo en estos momentos, y también de manera presencial, con muchas actividades que ya están funcionando, obviamente cuidando las máximas medidas de seguridad para todos. El Deportivo está abierto, es la casa de todos, y sigue funcionando como la casa de todos. Muchísimas gracias a todos. Gracias por habernos acompañado y seguiremos con estas charlas tan inspiradoras. Gracias Muchas a ti, gracias. y a todos los que nos acompañaron. Muchas gracias. Gracias.